Espacio-tiempo o dispositivo espacio-tiempo es interdisciplinaridad, equipo, cohesión, trabajo en equipo, sobre todo. Siempre tuve la inquietud de hacer algo sobre el espacio y el tiempo, que surgió de experiencias personales que tuvieron que ver con la percepción de lo que es el tiempo y el espacio en determinadas experiencias. Luego, unido a la preparación de posgrado, empecé a experimentar con los trabajos finales de maestría y demás, y ejercicios acerca de esto, implementando nuevas tecnologías, arte multimedial y demás. Y luego conocí a Esteban Picado, al que le propuse que trabajáramos algo en conjunto, ya desde el 2010. Mi nombre es Esteban Picado Sandí y mi trabajo tenía que ver con lo que llamaron curación científica. Yo no sabía qué es eso, pero hemos ido aprendiendo en el camino. Espacio-tiempo surge como una propuesta de un proyecto interdisciplinario del CIDEA, iniciativas interdisciplinarias. Surge de una preocupación o necesidad por hacer un proyecto interdisciplinario, y espacio-tiempo sobre todo tenía como ese propósito al inicio, ¿verdad?, de vincularnos a otra área que es la científica, teniendo cada una de las áreas que lo componen una visión sobre el espacio y el tiempo y cómo el ser humano ha interaccionado con él durante la historia. Originalmente era una idea pues para introducir a la gente en el vocabulario, en las modalidades, en las características, en aquello que le interesa al físico, con respecto al espacio-tiempo y en cierto modo al filósofo de la misma forma. En diciembre del año pasado, del 2015, empezamos las primeras reuniones para la conceptualización y demás. Habitualmente las propuestas siempre plantean como un guión, mientras que esta vez se planteaba como un concepto en donde íbamos a alimentarlo con muchas ideas y ya veríamos luego como una norma del trabajo interdisciplinario cuál era el producto final que iba a salir de ahí. El trabajo interdisciplinario es difícil porque, bueno, en este proyecto mucho, porque eran toda gente profesional que ha hecho sus trabajos y sus obras por aparte, y entonces tratar de fundir y unir todas estas ideas y todas esas personalidades en un solo proyecto es bien difícil. Tuvimos un periodo largo exploratorio, y si bien acabó en una divergencia y si quieres hasta un cisma, la exploración fue muy rica en el sentido de que nos permitió profundizar más aún en los conceptos. Estamos trabajando un equipo, hay que incorporar la parte tecnológica, la parte de la música, la parte de la danza y pues ya la propuesta plástica, ¿verdad? Y la parte científica, claramente. Desde el área plástica se parte de un referente que es la abstracción geométrica, ¿verdad?, que es la realidad no figurativa, básicamente, que de alguna u otra manera se asocia a toda la parte científica, ¿no? Está la incorporación de la música, de los elementos de la construcción de las piezas sonoras, digámoslo así, y pues ya lo que son las bailarinas y la propuesta en cuanto a movimiento, digamos, que ellas tenían, que eran elementos en general que había que tomar en cuenta de todas las áreas para poder pues producir y crear el vestuario. Me puse como entre la espada y la pared a la hora de aceptar un proyecto de estos, darme cuenta del espectro que lleva, ¿no?, sostener tecnología, obsolescencia programada, creatividad, y que todo calce en un filtro de curaduría científica, estética. Todo fue un aprendizaje, ¿no? Creo que
Lo más complicado, que al mismo tiempo creo que fue como lo más rico, fue tratar como de entender y trabajar con tanta gente, con perfiles tan distintos, ¿verdad? Perfiles que uno jamás va a poder como ni siquiera comprender al 100%. Es un reto porque hay que tener la mente abierta y tratar de aceptar y tratar de neutralizar y unir todas esas ideas y personalidades también. De pronto habían demasiadas ideas y muy ricas todas, pero había como que centrarse para que el proyecto saliera, que yo creo que eso fue otra de las cosas que también costó un poquillo, como verlo salir, porque siempre había mucha gente involucrada, opinando, trabajando, entonces como que a veces costaba aterrizar un poco. Eso es de las cosas más interesantes, el ritmo de cómo se trabaja en grupo. Tal vez por mi naturaleza estoy acostumbrado a trabajar solo, pero al cabalgar en un grupo no podemos ni quedarnos atrás, ni ir muy a la punta, porque es un cardumen, ¿verdad?, que se va manejando ahí energético. Y bueno, siento que al final aprender a articular esta energía y hacer desde el que cada quien está haciendo, sin estar presionando qué es lo que se debe hacer, sino fluir en el proceso, es muy enriquecedor. Empezamos a hacer bocetos, empezamos a experimentar cómo funciona un código, cómo funciona una máquina autómata, cómo se integra el movimiento de esa máquina, qué música produce esa máquina, visualmente cómo se va viendo, porque algo que sí es importante en este proceso es que la parte visual se generó muy después de muchos intentos. ¿Por qué? Porque la imagen es muy potente. Entonces es mejor experimentar primero con lo que es el sonido, el movimiento y cómo se percibe eso para luego generar imágenes. Eso fue otro proceso, y luego vino la parte de producción, de que fue toda la integración de, bueno, la definición del espacio, cómo íbamos a ubicar lo que ya teníamos producido, que íbamos a utilizar, que íbamos a descartar, y cómo íbamos a diseñar el recorrido por el edificio. Las implicaciones de que queríamos justamente ese edificio, y fue la integración ya de lo que se tenía hecho con el espacio que teníamos en ese momento y con el recorrido. ¿Qué tiempo íbamos a marcar cada visitante que iba a tener la experiencia? Porque se trataba de eso, de una experiencia. Y ya pues la producción, o sea, el montaje completo, que todavía a nivel de montaje estuvimos ajustando detalles conceptuales. Tanto Esteban como yo nos enfocamos mucho en estar curando que todas las cosas que se fueran produciendo, pues si bien teníamos ejercicios de ensayo, era cuidar mucho que la parte de fondo, que es las definiciones de la física sobre el tiempo y el espacio, y la parte de arte, la parte visual, la parte de interactividad y demás, no se nos perdieran en el camino. El contenido de las salas fue el producto más interdisciplinario que hubo. Por ejemplo, las máquinas de Joan fue la forma que él asimiló los conceptos. Las representaciones sobre los láseres, sobre el humo, las luces y demás fue una cosa que emergió de la conversación. Entonces mi trabajo de curador era decir, pues, creo que todo esto puede asimilarse. Jugamos desde lo modular. El ejercicio era cómo algo modular se defiende a sí mismo, ¿no? Como desde cualquier esquina, desde cualquier sala podíamos defender lo que hubiese adentro. Todo el equipo hemos creado un sitio donde podemos recibir materia muy sensorial, en tanto a iluminación, en cuanto a sensores, a sonidos, a ambientes, el mismo movimiento de las chicas, de las bailarinas, la música, las proyecciones. La sala 1, que fue el tiempo lineal, lo planteamos como el tiempo lineal. En un principio Esteban proponía que fuera algo muy medible, ¿verdad? Desde la parte científica. Identificamos
una intelección de espacio-tiempo lineal. Y les dimos las características más generales que hay. Pues que el tiempo es lineal, que transcurre independientemente de nosotros, no importa lo que hagamos o cómo nos movamos, el tiempo va a transcurrir. Y el espacio en cierto modo es como un escenario, como un volumen que, aunque queramos, no vamos a poder cambiarlo. El espacio es el que es un lugar en donde vamos a colocar cosas. Entonces nos pareció que la parte de medición, en conjunto con los compañeros de música, podía ser algo más bien como un nanómetro, ¿verdad? Que nos diera la secuencia de un compás o un segundero, ¿verdad? Y luego visualmente, ¿cómo traducíamos eso? Pues fue cuando surgió la idea de poner una retícula en láser. Con las máquinas de humo se volvía visible, pero cuando no estaba el humo presente, pues era algo invisible, pero la gente sabía que la retícula estaba ahí. Los bombillos blancos, accionados a través de un segundero y de un código de programación con un microprocesador, nos daba el tiempo también y nos daba una línea en el piso. En la sala 2 era la del tiempo de la relatividad especial. Algo clave en esa sala es que el tiempo puede transcurrir de manera distinta entre dos personas o dos objetos. La relatividad especial se llama especial porque estudia casos particulares. Estudia casos donde los objetos se mueven con velocidad constante. Y la velocidad constante tiene que ser comparable a la velocidad de la luz. Con un supuesto básico de que no hay nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz dentro del universo, encontró una serie de paradojas que había dentro de la física. Y la única forma de resolver estas paradojas era permitir que el espacio y el tiempo cambiaran, que no fueran rígidos. Y ese cambio en el espacio y el tiempo se tradujo en una visión distinta de cómo es que el tiempo transcurre. Porque el tiempo ahora sí depende de cómo yo me mueva. Todavía no lo puedo tocar. Lo que estoy cambiando es que al moverme yo, los intervalos de tiempo y los intervalos de espacio, es decir, las distancias, cambian. Y ese cambio depende del observador y de la forma en que se mueva. Entonces, ya el tiempo no es universal como se planteaba antes. El tiempo corre igual para todos. No. Ahora el tiempo depende de cómo tú te muevas, de cómo tú como observador estés observando un experimento, un fenómeno dentro de la naturaleza. Tenemos un rol activo a la hora de medir tiempos y espacios. Visualmente es una de las salas más simples porque no tiene objetos. Está toda trabajada a través de iluminación, de proyección y de los movimientos, en el caso que estén interviniendo en situ las gemelas con su baile y su interacción. El código de color es muy importante acá. El rojo es un color que acerca y el azul que aleja. Una parte de la sala está iluminada con luz roja y otra parte de la sala está iluminada con luz azul, mitad y mitad. Al igual, los vestuarios de las gemelas estaban intervenidos con microprocesadores y con una programación que si ellas giraban o aumentaban su velocidad, el vestuario con la iluminación LED se cambiaba el color a azul, y si bajaban la velocidad en sus movimientos, se pasaba a rojo, ¿verdad? También otra cosa importantísima acá es que el público podía también empezar a jugar con la coreografía de las gemelas y moverse simultáneamente con el tiempo que iban marcando ellas. La sala 3 es una sala donde ya plantea lo que es la modificación del espacio y cómo el espacio nos afecta a nosotros y cómo nosotros afectamos al espacio. Entonces, lo que se resuelve a nivel de diseño y cómo se puede visualizar el efecto que, entre comillas, es un poco invisible o abstracto para poderlo concretizar.
es el hecho de ver un nadador sumergirse en una piscina. Entonces lo que hicimos fue grabar una muchacha nadadora clavándose en la piscina, cómo ella modifica el medio del agua, pero también cómo esa retícula de espacio, que es el tejido del espacio del que nos explicaba la parte científica, cómo se ve afectado por el cuerpo de ella y la velocidad en la que ella pasa a través de esas líneas. La diferencia que hay en la sala 4 es que ya el usuario podía hacer uso de eso y podía pasar a ser protagonista de la curvatura de espacio y la modificación en el tiempo que se estaba dando. Entonces, el diseño de la sala se concibe como eso. Lo que pretendíamos era que estuviera prácticamente vacía, que cuando la gente ingresara sintiera que cuando ingresaba iba a curvar ese espacio, iba a modificar el espacio. Me encargué de toda la programación con el Kinect y cómo se iba a ver y cómo iba a funcionar. El espacio se modifica por la presencia de un individuo. La teoría de la relatividad general lo que planteó fue que el espacio y el tiempo son manifestaciones de una misma sustancia, de una misma entidad, son dos caras de una misma moneda. El movimiento del observador va a generar un efecto equivalente de curvar el espacio-tiempo. O sea, el espacio-tiempo ya no solamente depende de cómo el observador se mueva, sino que le podemos asignar forma al espacio-tiempo. Geometrizamos el espacio-tiempo porque podemos describir cómo la presencia o movimiento de una entidad modifica la forma o la geometría que tiene un espacio-tiempo. De esta sala, la número 4, puedo rescatar como ver a un montón de niños jugando y a un montón de personas, señoras, adultas, interactuar en un espacio donde no hay nada y verlos bailando y verlos tomándose fotografías y cómo un par de proyectores pueden realmente alegrarle el día a alguien, ¿no? La sala siguiente es la del tiempo cíclico o el loop. No se le pone énfasis tanto a la idea de que hay un comienzo y una línea hacia el final, sino que más bien nos enfocamos en los fenómenos de la naturaleza que son periódicos, en los que se repiten. Entonces vemos que hay fenómenos como el día y la noche, las estaciones, incluso se puede ver que nuestra vida venimos de la nada, de energía, de polvo y acabamos siendo eso mismo y volvemos a ser parte pues, de esa materia prima de donde sale lo orgánico y lo inorgánico. Entonces una lectura de este tipo pues, nos sugiere que hay un tiempo que es cíclico, un tiempo que se repite. Tanto musicalmente como en la audiovisual se podía ver ese loop o esa duplicación de imagen y esa imagen cíclica, porque ahí sí es cierto que la proyección de las imágenes, así como la parte musical, se podía hacer el loop como tal, como concepto, a nivel visual y musical. Esta es una intervención de un piano, que realmente es un piano que viene de la Escuela de Artes Musicales y sufre toda esta transformación en la jauría. Lo que hice fue sacar todo el sistema acústico, todas las teclas y los martillos, y pude también meter dentro de ella como un sistema, como un copy-paste. Lo que hice fue meter una clavinova y puedo entonces como ahora tener un piano digital internamente. Entonces poder estar sonando como piano, pero luego toco un botón y ahora suena como órgano, o ahora toco otro botón y tiene otro timbre. Y aparte del poder grabar y reproducir audio. Tenía localmente un amplificador, pero también el sonido de lo que este piano generaba y lo que las personas podían tocar se iba directamente a los parlantes de salida principales, ¿verdad? Entonces había una interacción directa entre las personas y el sonido como función, como desde un todo. La última sala es la de la cuántica.
Estas ondas gravitacionales es un fenómeno que se predice, se deriva de la teoría de la relatividad general y que lo que nos dice es que el espacio-tiempo propaga ondas como si fuera un medio, como si fuera un fluido. Del mismo modo que si uno aplaude y este cambio en el medio llamado aire, ese cambio en la densidad, genera una perturbación que se propaga desde el lugar en donde colisionan mis dos palmas hasta que llegan a los oídos del observador, se da también en el espacio-tiempo. El espacio-tiempo resulta ser un medio, pero ahora un medio físico, un medio palpable. El espacio y el tiempo dejan de ser cosas un poco abstractas, un poco muletillas de pensamiento para convertirse en cosas reales, prácticas que existen. Estamos no solamente inmersos en un medio que es la atmósfera, un gas, sino que estamos inmersos todos dentro de un medio que se llama el espacio-tiempo. Cuando fui a la universidad vi que estaban botadas un par de arpas de piano, como que lo primero que hice fue limpiarlo, empezar a estudiarlo acústicamente, golpearlo y ver qué me producía el piano, hasta poder llegar e ir montando directamente motores. Esto que a la hora de estar la cuerda vibrando tenemos una percepción de este sonido, y a la hora de introducir micrófonos que hacen que estos mini sonidos vuelvan gigantes, era como la relación que entendía de la física cuántica, ¿no? De que vemos un objeto como tal y que lo vemos como un todo, pero una vez que tiene 40 micrófonos encima, cualquier detalle realmente llega a amplificarse y podemos tener otra lectura de esa materia. También había una proyección que era sensible a la acústica del lugar, entonces cuando ciertos decibeles rompían una tolerancia, la imagen se veía afectada por esta interacción, ¿verdad? Entonces la imagen al final de cuentas reaccionaba a los estímulos sonoros y físicos que habían en la sala. Se hacía música a partir de una imagen. Digamos que la partitura de la canción era una imagen que estaba siendo barrida y que cada píxel le enviaba un dato de color y de posición y de saturación a esta máquina. En el proceso podíamos escuchar cómo las máquinas iban interactuando con base en estos píxeles. Con el trabajo de Alex pudimos transmitir esos datos vía wireless a la máquina de sonido. Con respecto con la lámpara, acá lo que sucedió es la recuperación de una obsoleta máquina de filminas que se había recuperado ya sin el foco. Entonces lo que busqué fue cómo reemplazar este foco. Fue a una ferretería y conseguí una lámpara de 2500 lúmenes, la coloqué debajo de la superficie de poner las filminas y se llenó de agua el material para poder jugar como con bolitas de estereofón muy pequeñas la relación entre un monómero y un polímero y cómo cada partícula tiene su propia historia, pero si hay otra partícula a la par se van a ver afectadas una a la otra y ahora su historia se comporta diferente. Constaba de 4 motores de agua que iban generando una historia a partir de la interacción, ¿no? Junto con las otras máquinas y ella misma. Bueno, el cubo es como el centro, lo concebimos como el universo de todo lo que estábamos hablando, y el universo a nivel de espacio físico y espacio como del cosmos. La teoría de cuerdas trata de resolver el problema más importante que tiene la física teórica el día de hoy, que es tratar de unificar los principios de la relatividad general con los de la mecánica cuántica. La forma matemática que ellos encontraron es sumamente conflictiva, porque plantea que el universo debe tener múltiples dimensiones y no quedarse con solamente 4. O sea,
que si hacemos caso a la matemática y a todas las consideraciones de simetrías que tiene la física, el universo, una posibilidad es que tenga más dimensiones. Y en realidad lo que pretendíamos era que ese fuera un nodo, o el nodo más bien principal de todo el dispositivo. Y era como un resumen de toda la propuesta, porque podíamos ver la ciencia, podíamos ver las artes visuales, podíamos ver los vestuarios en plenitud, podíamos ver el videomapping que se proyectaba sobre el cubo, la música, era más bien un sumario de lo que nosotros habíamos propuesto. También en el cubo las proyecciones estaban programadas para que se vieran los diferentes tiempos que se planteaban en las salas, de manera diferente con otras imágenes, ¿verdad? Pero eran los mismos planteamientos conceptuales que teníamos en cada una de las salas. Bueno, mi nombre es Dora Cerdas, vicedecana de CIDEA, y pienso que esta es una gran oportunidad para que CIDEA pueda mostrar los trabajos que puede realizar desde la parte interdisciplinaria. Unir la física con las artes visuales es fundamental. Me pareció tanto que pude sentir el universo completo en cada una de sus habitaciones. El hecho de que sea una exposición dinámica, interactiva, donde se rompe con el esquema de lo intocable en una exposición, ¿verdad? Aquí más bien entre más interactúe uno, como que se termina de completar la obra con el espectador. Vi mucho, vi un espacio, vi unas nuevas dimensiones en las que podemos crear juntos, colectividades. Es necesario para poder cuestionarlo lo que es el espacio y el tiempo en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Me encantó primero observar e ir entrando poco a poco hasta ser parte de la propuesta. Me gustó sentir que el tiempo se modifica con mi cuerpo y con mi energía. Y sentí mucho amor. Muy interesante, muy agradable, algo desconocido. Impresionante, una cosa que lo deja a uno con ganas de más en realidad. Muy contento, una actividad súper diferente, una forma de arte más de interactuar con los colores, sonidos. La verdad que muy contento con mi familia. Muchas gracias. Hermosísimo, o sea, muy satisfecha. Un trabajo muy bien preparado, los escenarios, todo muy acabado, de calidad, como tiene que ser. Me siento súper emocionado, muy contento de todo el aprendizaje, de toda la experiencia. Me siento en los últimos momentos así rediseñando esto de la improvisación en el espacio y el tiempo, entonces pues contento, vértigo, me siento una vez más ahí en el borde del precipicio y dispuesto a caerme, pero para volar ahí. Pero bien, me siento satisfecha porque todo el mundo dio lo que podía y se lograron cosas interesantes, bonitas, diferentes, y que creo que esto no se hace mucho este tipo de cosas no se hace mucho en este país y que hay que hacerlas aunque cuesten y seguir adelante, ya no se puede echar para atrás. Todo lo que se aprendió es de haber trabajado con tantas personas de tantas áreas, le aumenta a uno la cantidad de conocimiento de una forma exponencial. Yo creo que como todo en la vida es un aprendizaje y sin duda alguna de esto hay que sacar muchísimas cosas positivas. Ojalá también sea una experiencia que se pueda volver a dar en un futuro. Creo que es muy única, muy particular. Prácticamente vivimos mucho tiempo juntos, ¿verdad? Se podía decir que vivíamos en el espacio y pues así conocimos bien todas las áreas, las personas, y en realidad fue enriquecedor completamente. Y como comentaba Irene en algún momento, no somos los mismos, o sea, no podemos volver a ser los mismos después del proceso que vivimos. Creo que lo más rico del proceso, más que crear la obra, era poder ir teniendo
estas coberturas desde otros campos, desde lo estético hasta lo científico, de la obra en su misma creación, y era algo que podía aprovechar y me nutría mucho, ¿no? Venir y escuchar las intelecciones científicas de Esteban y el proceso que nos fue llevando a que las salas se vieran como tal o sonaran como tal. Las oportunidades que brindan proyectos como Espacio-Tiempo, tanto para los artistas que están trabajando ahí, como para la gente que no está acostumbrada a ese tipo de cosas y de pronto tiene una escuela llena de salas con teorías físicas y representaciones bellísimas de ciencia, creo que por eso digo que es un experimento necesario. O sea, es una inversión que es grande y que es costosa, pero es completamente necesaria y creo que debería de invertirse muchísimo más en eso. Que logramos plasmar un concepto súper abstracto de la ciencia y transformarlo en una presentación artística. Lo que estamos haciendo es aportando a la ciencia nuevas metáforas y metáforas distintas sobre lo que es las intelecciones del espacio-tiempo. Yo más bien lo veo como un inicio, porque si el desafío fue que a nivel universitario o a nivel de la Universidad Nacional y de la UNED y demás se generaran como los espacios para hacer un proyecto de este tipo, vinculando gente de empresa privada, autogestores en cultura y demás, y que nos dieran ese espacio y creyeran, creo que con el producto creyeron, entonces más bien viene el inicio. Creo yo, espacio-tiempo, el tema fue un pretexto para poder hacer un laboratorio y para tener la excusa de trabajar diferentes áreas en conjunto, entonces yo más bien lo veo como un inicio.